Hola, hoy voy a hacer el Buda. Voy a empezar con el color carne, por la cabeza. Vale, y lo voy a hacer con la aguja de 2,5, ¿vale? Bueno, pues para empezar voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico, como siempre, 6 puntos. Dentro del anillo, 6 puntos, a ver si puedo. A ver. 1, 2, así hasta 6. En la vuelta número 2 van a ser todo aumento. Yo ya tengo el primero hecho. Ahora me tocaría el segundo. 2, 3, 4, así hasta 12. En la vuelta número 3 va a ser un punto, que ya lo tengo marcado, y un aumento. En esta vuelta tenemos que hacer un total de 18 puntos. El aumento, ahora un punto, ahora me toca el aumento y así hasta 18. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos de un aumento. Yo ya tengo el primero, ahora me tocaría el segundo y ahora el aumento. Y así hasta acabar la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento con un total de 30 puntos. Yo ya tengo el primero, ahora 2, 3 y ahora el aumento. Y así hasta acabar la vuelta, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 va a ser 4 puntos y un aumento. Pero primero hacemos los dos primeros. 1, 2 y ahora aumento. Y ahora ya los 4. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento. Aquí nos quedarán los 2 puntos que hemos tejido aquí al principio. Tenemos que tener un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 van a ser 5 puntos y aumento. Yo tengo el primero, ahora 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y así hasta acabar la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 8 va a ser 6 puntos y un aumento. Primero hacemos los 3. 1, 2 y 3. Y ahora el aumento. Y ahora ya los 6. 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Y ahora el aumento. Y así hasta acabar la vuelta, 6 puntos y un aumento, con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 van a ser 7 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 7 puntos y aumento, 7 puntos y aumento. En la vuelta número 10 van a ser 8 puntos más aumento. Yo ya tengo el primero. 2, 3 y 4. Y ahora el aumento. 1 y 2. Y ahora ya los 8 puntos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta, 8 puntos y aumento, 8 puntos y aumento. De la vuelta 11, que es esta, a la vuelta 22, punto por punto. De la 11, que es esta, a la 22, punto por punto. En la vuelta 23 va a ser 8 puntos y una disminución. Primero voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hago una disminución cogiendo las hebras de adelante, de delante. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y
8. Y ahora de nuevo una disminución. Y ya en toda la vuelta voy a hacer 8 puntos y disminución, 8 puntos y disminución. En la vuelta 24 va a ser 7 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta. 7 puntos y disminución, 7 puntos y disminución. En la vuelta 25 va a ser 6 puntos y una disminución, pero primero voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Y ahora la disminución. Y ahora ya los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora ya la disminución. A ver, cogiendo las dos hebritas. Aunque si se coge el punto todo no pasa nada. Yo más de una vez para acabar antes he cogido todo. Bueno, pues así hasta acabar toda la vuelta. 6 puntos y disminución. Aquí nos van a quedar 3 puntos. En la vuelta 26, 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora me tocaría la disminución. Y así en toda la vuelta. 5 puntos y disminución. 5 puntos y disminución. En la vuelta número 27 van a ser 4 puntos y una disminución. Voy a tejer los dos primeros. 1, 2 y ahora hago la disminución. Vale. Y ahora ya sí los 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora ya mi disminución. Y así en toda la vuelta. 4 puntos y disminución. 4 puntos y disminución. En la vuelta 28 van a ser 3 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero, 2, 3 y ahora me tocaría mi disminución. Y así voy a hacer en toda la vuelta. 3 puntos y disminución. Y acordaros de ir rellenando para que después no nos cueste tanto trabajo. En la vuelta 29, 2 puntos y una disminución. 1, 2 y mi disminución. Y así en toda la vuelta. 2 puntos y disminución. A ver si puedo cogerlo. 2 puntos y disminución. En la vuelta número 30 va a ser punto por punto, con un total de 18 puntos. Punto en cada punto, con un total de 18 puntos. Y ya ir rellenando para que no cueste tanto trabajo. Punto por punto. En la vuelta 31 van a ser 2 puntos y un aumento. Yo tengo el primero ya hecho, ahora el segundo y ahora mi aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento, 2 puntos y aumento. En la vuelta 32, puntos en cada punto. O sea, un total de 24 puntos en esta vuelta, punto en cada punto. En la vuelta 33, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y ahora aumento. Y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento, 3 puntos y aumento. Vale, ahora en la vuelta 34, que es esta, y la vuelta 35 vamos a hacer punto por punto. Pero en el último punto de la vuelta 35 vamos a hacer un cambio de color a dorado o en el que queramos hacer el cuerpo de nuestro Buda, ¿vale? De la vuelta 34, que es esta, a la vuelta 35, punto por punto. Pero en la vuelta 35 hacer un cambio de color a dorado en el último punto de la vuelta 35, un cambio de color en el que vayamos a tejer el cuerpo y rellenar el cuello, la parte del cuello para que la cabeza después se quede, que no se venga abajo. En la vuelta 36 van a ser 4 puntos y un aumento, pero cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Voy a hacer los dos primeros, el aumento
cogiendo las hebras de atrás y ahora 1, 2, a ver, 2, 3 y 4 y ahora mi aumento, volviendo a coger las hebras de atrás y así en toda la vuelta, cogiendo las hebras de atrás, 4 puntos y aumento, 4 puntos y aumento. Ahora de la vuelta 37, que es esta, a la vuelta 38, punto en cada punto, ¿vale? Punto por punto. De la 37 a la 38, dos vueltecitas de punto por punto. Así. En la vuelta 39 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. De la vuelta 40 a la vuelta 42 van a ser punto en cada punto. De la 40 a la 42. Y acordad de ir rellenando por la parte esta del cuello para que se quede bien, que después cuando lo pongamos no se vuelque, vamos. En la vuelta 43 van a ser 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y ahora ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y así en toda la vuelta, 6 puntos y aumento, 6 puntos y aumento. Ahora de la vuelta 44, que es esta, a la vuelta 49, punto por punto. De la vuelta 44 a la vuelta 49, punto por punto. 44 a la 49. En la vuelta 50, cogiendo la hebra de atrás, vamos a hacer punto sobre cada punto. En esta vuelta cogiendo la hebra de atrás, punto sobre cada punto. En la vuelta 51 van a ser 6 puntos y una disminución, pero primero voy a hacer los 3 primeros. Yo ya tengo el primero, ahora 2, 3, ya cogiendo todo el punto. Y ahora voy a hacer la disminución cogiendo las 2 hebras de delante. Y así en toda la vuelta. 6 puntos y disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora la disminución. Cogiendo las 2 hebras de delante. Pues así en esta vuelta. 6 puntos y disminución. En la vuelta 52 va a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta. 5 puntos y disminución, ¿vale? En la vuelta 53 va a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2 y ahora la disminución. Y ahora ya 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo la disminución. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y disminución. En la vuelta 54 va a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y hay que ir rellenando ya para que después no cueste. A ver si se deja. Vale. Y la dismi. Y así en toda la vuelta. 3 puntos y disminución. 1, 2, 3 y disminución. Vale. Pues así hasta acabar. En la vuelta 55, 2 puntos y disminución. 1, 2 y
mi disminución. A ver si lo cojo. Vale, pues no vale. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución. 1, 2 y disminución, disminución. Y en la vuelta 56 va a ser un punto y una disminución. Vale, y yo ya después en la próxima vuelta lo voy a cerrar con la aguja. Punto y disminución. Y así en toda la vuelta, un punto y disminución. Vale, mirad, lo he cerrado con la aguja. Voy a hacerle aquí un nudillo y apretar. He dejado hilo bastante largo, ¿vale? Y ahora voy a meter la aguja por aquí, por el centro, por aquí, y me lo voy a llevar a ver dónde está, por aquí atrás, así más o menos, y voy a apretar fuerte, así, para que se quede así más o menos, para que después no se caiga, ¿vale? Para que quede así en plano, ¿vale? Que se pueda quedar de pie. Y por aquí voy a apretar y asegurar, a ver, ¿vale? Vale, mirar, pues así me ha quedado la base, ¿vale? Se queda, ¿vale? Que no se cae ni nada. Vale, ahora para los brazos, con el mismo color de la cabeza, un anillo mágico, y dentro del anillo mágico voy a hacer 7 puntos. Dentro 7 puntos. 1, 2. Ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 14 voy a hacer puntos sobre cada punto. De la vuelta número 2, que es esta, a la vuelta número 14. Punto en cada punto. Vale, ya he llegado a la vuelta 14 y me voy al siguiente y hago un punto deslizado y corto hilo. Vale, y no le voy a rellenar, le voy a meter limpiapipas para después poder doblarlo, ¿vale? Brazos necesitamos 2. Y para las piernas va a ser igual, ¿vale? Un anillo mágico y dentro del anillo, aquí voy a hacer un punto más. Voy a hacer 8 puntos. Dentro 8 puntos. 1, 2, 3, así hasta 8. Y ahora de la vuelta número 2 a la vuelta número 16 va a ser puntos sobre cada punto, ¿vale? De la 2 a la 16, puntos en cada punto. 2, 3, 4, así hasta la vuelta 16. Llegamos al siguiente punto y cerramos ya con un punto deslizado. Y para piernas necesitamos 2. Lo mismo, yo no la voy a rellenar, le voy a meter limpiapipa a las piernas para después girarlas, ¿vale? Y ya está.